La noche del 24 de diciembre de 1945, la familia Souther en West Virginia se preparaba para pasar una tranquila y alegre Navidad. La nieve cubría el suelo, y el calor del espíritu navideño llenaba su hogar. George Souther, un inmigrante italiano, había trabajado duro para construir una nueva vida en América, lejos del régimen represivo de Benito Mussolini en Italia. Su esposa, Jenny, era una madre amorosa y dedicada que cuidaba de sus hijos y mantenía la casa en perfecto orden. Tenían 10 hijos, y en la Nochebuena la casa estaba llena de vida y emoción. Los niños jugaban con sus nuevos juguetes y todos estaban de buen ánimo. La noche transcurrió como cualquier otra, con una cena familiar, tiempo juntos y finalmente todos se preparaban para irse a dormir. A medida que la noche avanzaba, los niños subieron a sus habitaciones en el piso superior, mientras George y Jenny se quedaron abajo para prepararse para descansar. Pero lo que comenzó como una alegre celebración, pronto se transformó en una pesadilla. Alrededor de la 1 de la mañana, Jenny se despertó de repente y notó un desagradable olor a humo. Al principio pensó que podría ser un pequeño fuego, pero cuando comenzó a recorrer la casa, pronto se dio cuenta de que la situación era mucho más grave. La cocina estaba en llamas. En pánico, corrió hacia George y lo despertó. Ambos padres salieron rápidamente, llevando a 4 de sus hijos con ellos. Pero cuando miraron hacia las ventanas del piso superior, se dieron cuenta con horror de que 5 de sus hijos, que dormían en el piso de arriba, aún estaban atrapados dentro de la casa. En un desesperado intento por salvarlos, George corrió hacia la casa, pero lo que vio lo detuvo en seco. La escalera había desaparecido. La escalera, que normalmente guardaba afuera para acceder al piso superior, ya no estaba allí. No tenía forma de alcanzar a los niños. Pensando rápido, corrió hacia su camión para intentar usarlo y llegar hasta la ventana, pero cuando intentó arrancarlo, no funcionó. Tampoco arrancó el segundo camión. El fuego seguía creciendo y intensificándose. Desesperados, George y Jenny gritaron pidiendo ayuda, pero cuando finalmente lograron comunicarse con los bomberos, ya era demasiado tarde. Los bomberos llegaron horas después, mucho después de lo necesario para salvar a los niños. El fuego había destruido la casa, y cuando se apagó, no se encontró rastro alguno de los 5 niños desaparecidos. No encontraron sus cuerpos ni siquiera sus huesos. Las autoridades concluyeron rápidamente que los niños debieron haber muerto en el incendio, ya que sus cuerpos se habrían reducido a cenizas. Pero George y Jenny se negaron a creerlo. Su mente no podía aceptar que sus hijos simplemente hubieran desaparecido sin dejar rastro. Los oficiales afirmaron que el fuego había sido tan intenso que los huesos de los niños se habrían destruido por completo. Pero eso no tenía sentido para George. Él había renovado recientemente el cableado de la casa y había revisado todos los sistemas eléctricos. No podía ser que un fuego tan fuerte hubiera quemado todo sin dejar vestigios. Lo que hizo que la situación fuera aún más sospechosa fue la línea telefónica. Cuando George intentó pedir ayuda, se dio cuenta de que la línea telefónica había sido cortada. No fue una casualidad. Estaba cortada de manera limpia, como si alguien hubiera usado unas tenazas para hacerlo. Jenny también recordó algo extraño que ocurrió poco antes del incendio. Recibió una llamada extraña en la que una mujer se reía ruidosamente. Jenny lo había descartado como un error de marcado, pero ahora, después de todo lo sucedido, parecía que esa llamada estaba de alguna manera conectada con el incendio. Además, Jenny recordó haber escuchado un ruido extraño proveniente del techo, como si algo pesado hubiera caído. Poco después, percibió el olor a humo.
Todo parecía demasiado planeado, como si alguien estuviera detrás de todo esto. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que no había sido un accidente. Cuando George corrió al costado de la casa, descubrió que la escalera había desaparecido. Después de que el fuego se apagó, la escalera fue encontrada en un campo distante. Los camiones, que el día anterior funcionaban perfectamente, ahora inexplicablemente no arrancaban. Todos estos sucesos extraños hicieron que George comenzara a sospechar. Él empezó a creer que sus hijos no habían muerto en el fuego, sino que habían sido secuestrados. Pero, ¿quién podría haberlo hecho y por qué? Unos meses antes del incendio, un agente de seguro se había acercado a George, presionándolo para que contratara una póliza de seguro. Cuando George rechazó la oferta, el agente le advirtió: «Sabrás a lo que me refiero cuando se queme tu casa». ¿Fue esto solo una coincidencia? ¿O alguien había planeado el incendio para desviar la atención del secuestro de sus hijos? Para hacer el misterio aún más intrigante, George era un crítico de larga data de Mussolini y la dictadura italiana. ¿Podría esto haberlo convertido en el objetivo de la mafia italiana, que quería enviar un mensaje? Algunos informes incluso decían que las personas habían visto a los niños desaparecidos en diferentes lugares. Una mujer afirmó haberlos visto en un hotel con una pareja extraña, mientras que otras personas dijeron haber visto a los niños en un automóvil siendo llevados lejos. El misterio de la desaparición de los 5 niños se volvió más confuso con el paso de los años. A pesar del incendio y todas las investigaciones, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué había sucedido con los niños? ¿Habían muerto en el incendio o fueron secuestrados? La búsqueda de respuestas de la familia Soder continuó, pero la verdad seguía siendo un misterio. Este incendio de Navidad, que al principio parecía un trágico accidente, se convirtió en un oscuro enigma que persiguió a la familia Soder por el resto de sus vidas. Y hasta el día de hoy, el destino de los 5 niños desaparecidos sigue siendo desconocido. Retraso de los bomberos e investigación. Los bomberos llegaron con un gran retraso al lugar del incendio. Esta demora permitió que el fuego ardiera durante un largo periodo de tiempo y causara un daño considerable. Cuando comenzaron las investigaciones, se determinó que el incendio no había durado ni era lo suficientemente intenso como para convertir los huesos de los niños en cenizas, lo que físicamente hubiera sido imposible. Esto suscitó dudas sobre la causa oficial del incendio: la línea telefónica cortada. Durante el incendio, George intentó pedir ayuda, pero descubrió que la línea telefónica había sido cortada. El hecho de que la línea telefónica hubiera sido cortada intencionalmente indicaba que se trataba de un posible crimen, ya que esto impidió que los padres pudieran comunicarse con los bomberos. Sospechas y teorías sobre la causa del incendio. La noche del 24 de diciembre de 1945, la familia Soder en West Virginia se preparaba para celebrar una tranquila y alegre Navidad. La nieve cubría el suelo, y el calor del espíritu navideño llenaba su hogar. George Soder, un inmigrante italiano, había trabajado incansablemente para construir una nueva vida en América, lejos del régimen represivo de Benito Mussolini en Italia. Su esposa Jenny era una madre amorosa y dedicada que cuidaba de sus hijos y mantenía la casa impecable. Tenían 10 hijos, y en la Nochebuena la casa estaba llena de vida y emoción. Los niños jugaban con sus nuevos juguetes y todos estaban de buen ánimo. La noche transcurrió como cualquier otra, con una cena familiar, tiempo juntos, y finalmente, todos se preparaban para ir a dormir. A medida que la noche avanzaba, los niños subieron a sus habitaciones en el piso superior, mientras George y Jenny se quedaron abajo para prepararse para descansar. Pero lo que comenzó como una celebración alegre
pronto se transformó en una pesadilla. Alrededor de la 1 de la mañana, Jenny despertó repentinamente y notó un olor desagradable a humo. Al principio pensó que podría ser un pequeño fuego, pero cuando comenzó a recorrer la casa, pronto se dio cuenta de que la situación era mucho más grave. La cocina estaba en llamas. En pánico, corrió hacia George y lo despertó. Ambos padres salieron rápidamente, llevando a 4 de sus hijos con ellos. Pero cuando miraron hacia las ventanas del piso superior, se dieron cuenta con horror de que 5 de sus hijos, que dormían en el piso de arriba, aún estaban atrapados dentro de la casa. En un desesperado intento por salvarlos, George corrió hacia la casa, pero lo que vio lo detuvo en seco. La escalera había desaparecido. La escalera, que normalmente guardaba afuera para acceder al piso superior, ya no estaba allí. No tenía forma de alcanzar a los niños. Pensando rápido, corrió hacia su camión para intentar usarlo y llegar hasta la ventana, pero cuando intentó arrancarlo, no funcionó. Tampoco arrancó el segundo camión. El fuego seguía creciendo y intensificándose. Desesperados, George y Jenny gritaron pidiendo ayuda, pero cuando finalmente lograron comunicarse con los bomberos, ya era demasiado tarde. Los bomberos llegaron horas después, mucho después de lo necesario para salvar a los niños. El fuego había destruido la casa, y cuando se apagó, no se encontró rastro alguno de los 5 niños desaparecidos. No encontraron sus cuerpos, ni siquiera sus huesos. Las autoridades concluyeron rápidamente que los niños debieron haber muerto en el incendio, ya que sus cuerpos se habrían reducido a cenizas. Pero George y Jenny se negaron a creerlo. Su mente no podía aceptar que sus hijos simplemente hubieran desaparecido sin dejar rastro. Los oficiales afirmaron que el fuego había sido tan intenso que los huesos de los niños se habrían destruido por completo. Pero eso no tenía sentido para George. Él había renovado recientemente el cableado de la casa y había revisado todos los sistemas eléctricos. No podía ser que un fuego tan fuerte hubiera quemado todo sin dejar vestigios. Lo que hizo que la situación fuera aún más sospechosa fue la línea telefónica. Cuando George intentó pedir ayuda, se dio cuenta de que la línea telefónica había sido cortada. No fue una casualidad. Estaba cortada de manera limpia, como si alguien hubiera usado unas tenazas para hacerlo. Jenny también recordó algo extraño que ocurrió poco antes del incendio. Recibió una llamada extraña en la que una mujer se reía ruidosamente. Jenny lo había descartado como un error de marcado, pero ahora, después de todo lo sucedido, parecía que esa llamada estaba de alguna manera conectada con el incendio. Además, Jenny recordó haber escuchado un ruido extraño proveniente del techo, como si algo pesado hubiera caído. Poco después, percibió el olor a humo. Todo parecía demasiado planeado, como si alguien estuviera detrás de todo esto. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que no había sido un accidente. Nuevas pruebas y pineapple bombs. Algunos meses después del incendio, surgieron nuevas pruebas que reforzaron la teoría de que el fuego podría haber sido provocado intencionalmente. Un conductor de autobús que pasaba cerca de la casa en la noche del incendio informó que vio a un grupo de personas lanzar un objeto incendiario cerca de la casa. El conductor describió el objeto como una bola de fuego, lo que sugirió que se trataba de un acto de sabotaje. La sospecha aumentó cuando, al derretirse la nieve, se encontró un extraño objeto gomoso cerca de la casa, que fue identificado como una pineapple bomb, bomba tipo piña, lo que confirmaba que el fuego no había sido accidental, sino provocado deliberadamente. La extraña llamada telefónica y la línea cortada, Jenny recordó otro extraño evento que ocurrió poco antes de que estallara el incendio.
escuchó un sonido inusual proveniente del techo, lo que sugería que alguien había intentado acceder al techo. Además, la línea telefónica de la casa fue cortada en ese momento. Un detalle aún más escalofriante fue que la línea telefónica había sido cortada desde el exterior, lo que indicaba que alguien había intentado de forma deliberada cortar la comunicación de la familia con el mundo exterior. Esto no fue un accidente, sino un intento planificado de impedir que la familia pudiera pedir ayuda, lo que fortaleció aún más la sospecha de un secuestro. La búsqueda de respuestas y el creciente misterio. La familia Soder se negó a rendirse y creyó firmemente que sus hijos no habían muerto en el incendio, sino que habían sido secuestrados. George y Jenny continuaron con su investigación, siguiendo cada pista posible y colocando un gran cartel con las fotos de sus hijos desaparecidos, ofreciendo una recompensa por cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlos. La carta misteriosa. En 1960, Jenny recibió una carta anónima con una foto de un joven que se parecía mucho a su hijo Louis. La carta contenía un breve mensaje: Louis Soder, te quiero, hermano Frankie. Jenny contrató a un detective privado para investigar la carta, pero nunca se volvió a encontrar ninguna pista sobre Louis o los demás niños. La teoría de la mafia italiana, George Soder, había sido un crítico abierto del dictador italiano Benito Mussolini, lo que le había generado muchos enemigos. Debido a su postura pública contra Mussolini y su abierta oposición a la política italiana, hubo especulaciones de que su familia podría haber sido blanco de la mafia italiana. Algunos sospechaban que la mafia podría estar involucrada en la desaparición de los niños como un acto de venganza por la postura política de George. Avistamientos de los niños en diferentes lugares. Después del incendio y la desaparición de los niños, comenzaron a surgir informes de personas que afirmaban haber visto a los niños en diferentes lugares. Una mujer aseguró haber visto a los niños en un hotel con una pareja extraña, mientras que otros informes indicaban que algunos de los niños fueron vistos en otra ciudad, lo que reforzaba la teoría de que habían sido secuestrados y aumentaba la oscuridad del misterio. Nuevas teorías sobre el secuestro. Dado el número de testimonios y avistamientos, muchos comenzaron a creer que los niños no habían muerto en el incendio, sino que fueron secuestrados. La familia Soder desarrolló la teoría de que los niños pudieron haber sido secuestrados por la mafia o algún otro grupo desconocido, tal vez como parte de un plan más grande o para utilizarlos como rehenes. La búsqueda incansable y la creciente desesperación, a pesar de los numerosos informes y teorías, no hubo pruebas concretas que confirmaran el secuestro de los niños. George y Jenny se negaron a abandonar la esperanza. Tomaron cada pista en serio y siguieron investigando, encontrando muchas fallas en las investigaciones oficiales. El misterio sin resolver y la búsqueda que continuó. Años después del incidente, cuando la familia aún no tenía respuestas, la desaparición de los niños se convirtió en uno de los enigmas más discutidos y misteriosos de la región. Los avistamientos, las especulaciones y la creciente teoría de un secuestro relacionado con la mafia oscurecieron aún más el caso. A pesar de los esfuerzos intensivos, nadie pudo esclarecer el destino de los niños, lo que solo profundizó el misterio y selló el caso en la historia. Las desapariciones de los niños Soder se convirtieron en uno de los casos más misteriosos y escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. La familia Soder, que vivía en el estado de West Virginia, sufrió un devastador incendio en su hogar la noche de Navidad de 1945, durante el cual 5 de sus 10 hijos desaparecieron sin dejar rastro. Aunque las autoridades concluyeron que las víctimas habían muerto en el fuego, los padres, George y Jenny Soder, nunca aceptaron esa teoría y comenzaron a investigar por su cuenta, convencidos de que sus hijos habían sido secuestrados. A lo largo de los años,
Varios eventos extraños alimentaron su creencia y el misterio solo se profundizó. Los avistamientos de los niños en diferentes lugares. Con el paso del tiempo, varias personas comenzaron a afirmar que habían visto a los niños desaparecidos después del incendio. Una mujer aseguró haber visto a los niños en un hotel, acompañados de una pareja extraña que hablaba con ellos. Otros testimonios indicaron que algunos de los niños habían sido vistos en otras ciudades, lo que reforzó la teoría del secuestro. Estas visiones, que ocurrían en diferentes lugares y momentos, complicaron aún más la posibilidad de que el incendio fuera un accidente. De hecho, parecía cada vez más probable que los niños hubieran sido llevados con vida, lo que hacía el caso aún más inquietante. Nuevas teorías sobre el secuestro. Ante las diversas declaraciones y las pruebas contradictorias, la familia Soder y muchos otros comenzaron a creer en la teoría de un secuestro. En lugar de haber muerto en el incendio, parecía más plausible que los niños hubieran sido secuestrados por alguien. La familia desarrolló la teoría de que los niños podrían haber sido capturados por la mafia italiana o por un grupo desconocido. Algunos especulaban que el secuestro podía estar vinculado a las declaraciones políticas de George Soder, quien se había opuesto públicamente al dictador Benito Mussolini y al fascismo. Esto pudo haber puesto a la familia en la mira de venganzas o represalias, y el secuestro podría haber sido parte de un plan más grande o de una jugada política. La búsqueda de respuestas y la creciente desesperación. A pesar de las pistas encontradas por la familia y las numerosas especulaciones, no existían pruebas concretas que pudieran confirmar que los niños habían sido secuestrados. Jenny y George se negaron a rendirse y continuaron la búsqueda de sus hijos. Tomaron cada pista en serio, siguiendo todas las declaraciones y avistamientos, pero el caso nunca llegó a un resultado definitivo. Investigaron por su cuenta, contrataron detectives privados y recibieron el apoyo de otras personas que también creían en la teoría del secuestro. Sin embargo, las investigaciones encontraron muchos obstáculos, ya que importantes pruebas en el caso desaparecían o resultaban ser inexactas. El enigma sin resolver y la continua búsqueda. Años después del incendio, la desaparición de los niños Soder seguía siendo uno de los mayores enigmas sin resolver en la región. A pesar de los esfuerzos intensivos y las numerosas teorías, nadie pudo esclarecer el destino de los niños. Algunos años después del suceso, Jenny recibió una carta con una foto de un joven que se parecía mucho a su hijo Luis. La carta, que era anónima, incluía un breve mensaje que decía: Louis Soder, te quiero, hermano Frankie. Este mensaje renovó la esperanza de Jenny de que su hijo podría estar vivo y bajo otro nombre. Sin embargo, aunque se intentó rastrear al remitente, nunca se encontró ninguna pista sobre Luis o los otros niños. La pérdida de George Soder y la búsqueda continua. A pesar del paso de los años y la creciente desesperación, Jenny Soder nunca dejó de buscar a sus hijos. George, que siempre creyó en la teoría del secuestro, murió en 1969 sin haber encontrado respuestas. Jenny, por su parte, continuó su búsqueda, contactando a investigadores privados, publicando anuncios y buscando en todos los rincones posibles de la región. Sin embargo, el destino de sus hijos seguía siendo un misterio. El fin de la búsqueda y el legado de la familia. Tras la muerte de Jenny en 1989, los familiares de los Soder decidieron retirar el último rastro de esperanza. El viejo cartel con las fotos de los niños desaparecidos y la oferta de recompensa finalmente fue retirado. Este acto simbolizó el final de una búsqueda que había durado varias décadas, en la que la familia había hecho todo lo